Pacífico, a la altura más o menos de lo que sería el norte de Sudamérica, donde ayer Estados Unidos anuncia la destrucción de dos lanchas narcoterroristas, así definidas por el propio Estados Unidos. Ambas fueron anunciadas ayer, pero un hundimiento, un ataque se había producido el mismo martes, que es este ataque que está anunciado el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El anterior también fue anunciado ayer, pero se había producido el lunes. Esto implica que ya tenés 9 lanchas del narcotráfico hundidas desde el 2 de septiembre, cuando comenzó el despliegue militar de los Estados Unidos en torno al Caribe. Las primeras 7 lanchas hundidas en el Caribe, y ya tenés con estas confirmaciones las primeras 2 hundidas en el Pacífico. Esto señala varias cosas. Por un lado, que se está ampliando la operación. Por un lado, que no tiene que ver con Venezuela, ya esto al menos no en la costa del Caribe. Exactamente. Lo primero es que se amplía la operación. Lo segundo es que, como siempre lo planteamos, excede a Venezuela y al régimen venezolano. Y esto genera varios interrogantes, porque efectivamente, si nosotros vemos el tráfico de cocaína, que no es la droga más consumida hoy en Estados Unidos, hoy la principal amenaza tiene que ver con los opiáceos y principalmente el fentanilo. Eso ingresa directamente por vía terrestre a través de México. La cocaína... Y no sé si Canadá, ¿eh? Sí, un poco por Canadá, pero el grueso son... Hoy la principal actividad de los carteles mexicanos son las drogas sintéticas, empezando por el fentanilo, también la metanfetamina también, pero principalmente el fentanilo se produce en México, viene desde China el principio activo, y la verdad es que ingresa principalmente por vía terrestre a través de vehículos privados más que nada. Ahora, la cocaína, que es obviamente aún algo de mucho consumo en los Estados Unidos, sí ingresa esencialmente por vía marítima, principalmente a través de estas embarcaciones, digamos, diseñadas por los propios narcoterroristas. Una parte va por el Caribe, ahora el grueso, está estudiado, va efectivamente por el Pacífico. Por eso muchos le decían a Trump, bueno, si vos lo que querés es frenar la llegada de cocaína, vas a tener que ir al Pacífico, porque es más por el Pacífico que por el Caribe. Por el Caribe, Venezuela es el eje principal. Por el Pacífico empezás a meterte con los carteles colombianos directamente. Ecuador y Colombia. Porque desde Ecuador operan los carteles que también son vinculados a Colombia. Por lo menos uno de estos dos ataques fue precisamente en la costa de Colombia, justamente en un momento donde está creciendo la tensión entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro. Allá Trump vuelve a decir Petro es un matón, está favoreciendo a los narcoterroristas, y nosotros vamos a ir subiendo la presión, incluso con sanciones económicas contra Petro. Bueno, vamos a ver, pero me parece que esto marca que más allá del objetivo de que Maduro se vaya del poder, que ese es un objetivo, hay una operación mucho más amplia que se va a sostener durante mucho más tiempo, y que veremos qué pasa si deja de ser todo esto en el mar y en aguas internacionales, que es el caso de estos 9 ataques, y empieza a cumplirse esa promesa de alguna forma de Trump de empezar a atacar por tierra, porque esto obviamente va a generar más tensiones. Pero estamos ante un mapa diferente, porque nunca antes habíamos visto este tipo de combate al narcotráfico, donde se está produciendo un hecho histórico en 500 años de historia. Por primera vez en público, el rey del Reino Unido, estamos hablando de, por supuesto, Carlos III, rezando en público en el Vaticano con el Papa, con el jefe de la Iglesia Católica, con León XIV. Esto marca realmente un quiebre porque, claro, siglo XVI, 1500, Carlos VIII, entonces rey de Inglaterra. Hasta ese momento Inglaterra se regía por la Iglesia Católica y por lo tanto tenía una jefatura de la Iglesia que estaba residiendo en el Papa y en el Vaticano. Y en ese momento se produce el cisma de la Iglesia Católica, el cisma de la Iglesia de Inglaterra, con la creación de la Iglesia Anglicana, porque recordemos, se quería separar de Catalina de Aragón, su esposa, precisamente porque Catalina de Aragón no le había podido dar un hijo varón, es decir, descendencia. Se había enamorado de Ana Bolena, le pide autorización al Papa para casarse, el Papa se la niega, presionado
por justamente el rey del Sacro Imperio Romano, que tenía muchísima injerencia sobre lo que decidía el Papa, y es entonces cuando él decide casarse igual. Enrique VIII, estamos hablando, el rey de Inglaterra, se casa igual con Ana Bolena, y desde ese momento es excomulgado, rompe la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia católica y se crea la Iglesia anglicana, que tiene como jefe al propio rey de Inglaterra, hoy Carlos III. Por eso nunca antes se los había visto rezar en público. Es un acto de enorme simbolismo y que marca cómo Carlos III obviamente quiere mejorar las relaciones de Inglaterra y de la corona británica con el mundo, incluso con el mundo católico. Esto en la Capilla Sixtina está pasando ahora, es, insisto, un hecho histórico. Y es un hecho histórico además porque marca cómo Carlos III, que obviamente es un rey que llega tarde, después de muchísimos años de esperar obviamente que le tocara el turno con Isabel II de enorme protagonismo, quiere también empezar a dejar su huella. Y esta es una de las claves, me parece, lo que está haciendo este reinado de Carlos III, que es la búsqueda de ampliarse a otras religiones. Lo vemos con el Islam, por ejemplo, muy claramente muchas decisiones que ha tomado en ese sentido. Lo hemos visto también con el judaísmo y lo estamos viendo ahora con la Iglesia Católica, con una idea, me parece, de salirse de ese rol muy cerrado de ser sencillamente el rey de los británicos y el jefe de la Iglesia anglicana, sino también tener un papel un poquito más amplio, como lo estamos viendo aquí en el Vaticano. Y en Alemania en este momento hay un tremendo debate en torno a declaraciones que hizo el canciller Friedrich Merz acerca de los inmigrantes ilegales. Estaba haciendo una comparecencia pública y habló de que eran un problema para el paisaje urbano. Y cuando le preguntaron por qué, dijo, pregúntenle a sus hijas, mira. Sus hijos, a sus hijas, a sus amigos y conocidos. Todos ellos confirmarán que se trata de un problema, al menos después del anochecer. Y por eso hay que encontrar una solución a este problema. Todo el que sienta la necesidad de protestar contra esta medida debería hacerlo. Pero también tendrá que enfrentarse a la pregunta de si su interés es resolver un problema o crear una división en nuestra sociedad. Bueno, esto obviamente genera una división muy fuerte. Por un lado tenés todo el arco progresista, allí casi todos los principales medios de comunicación, toda la izquierda política diciendo es un xenófobo, es un racista, está estimulando estereotipos que van a provocar más odio en la sociedad. Otra mitad de la sociedad está viendo lo contrario, está viendo, bueno, por fin hay un canciller que reconoce un problema. ¿Por qué reconoce un problema? ¿Por qué dice pregúntenle a sus hijas? Porque hay determinados delitos, por ejemplo, acoso callejero, violencia sexual, abuso sexual, todo pensado en la vía pública, digo, ataques en la vía pública contra mujeres que se han disparado en los últimos años en Alemania. Y hay estadísticas concretas. El 40% de los sospechosos de cometer estos ataques, es decir, cuando son aprehendidos y empieza un proceso, el 40% son extranjeros. Claramente no son el 40% de la población alemana, son bastante menos. Entonces hay un patrón que es indiscutible y que se ve en todos los delitos, donde la participación de los extranjeros en los principales delitos violentos es mucho mayor a la participación de los alemanes en términos proporcionales. Esto es una realidad. ¿Qué es la explicación de por qué viene creciendo la extrema derecha? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Friedrich Merz? Es evitar que siga creciendo la extrema derecha, que en algunas encuestas ya está hoy primera en intención de voto nacional, y tratar de contener eso dándome respuestas en definitiva a una demanda ciudadana. Claro, insisto, desde los derechos humanos, desde la izquierda y demás, lo están aniquilando en este momento, acusándolo de xenófobo. Y tuvieron que pasar 10 meses desde la llegada de Trump al poder para que se anunciara un giro absoluto, y es sanciones por primera vez contra petroleras rusas. Sanciones contra Rosneft y Lukoil, las dos mayores petroleras que tiene Rusia, que a partir de ahora, a partir de este comunicado que publicaba Scott Bessent, porque es una directiva del Departamento del Tesoro, obviamente coordinada por el presidente Trump, lo que se plantea es que cualquier empresa estadounidense, esto supone por ejemplo bancos o cualquier otra empresa de intermediación financiera que haga negocios con estas dos petroleras, va a ser sancionada. Esto puede empezar a complicar las operatorias de estas empresas. Veamos lo que decían desde Estados Unidos. Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies. And we hope
that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's, go home. Recordemos que, te lo dijimos ayer, Trump canceló una reunión que estaba prevista con Vladimir Putin en Budapest, Hungría. Era la segunda reunión que iban a tener después de lo que fue la cumbre en Anchorage, Alaska, que estás viendo allí en la pantalla. Y Trump daba ahí la clave de por qué está tan enojado con Putin. Lo único que le pide Trump a Putin es: quédate contento con todo el territorio que ocupaste, pero no pretendas que Ucrania te dé todavía más. Rusia quiere un poquito más, sobre todo en 2 regiones del país, y eso es lo que ha llevado a Trump a subir la apuesta. Claro, toda la expectativa está puesta ahora en cuál será la respuesta rusa. Pacífico, a la altura más o menos de lo que sería el norte de Sudamérica, donde ayer Estados Unidos anuncia la destrucción de 2 lanchas narcoterroristas, así definidas por el propio Estados Unidos. Ambas fueron anunciadas ayer, pero un hundimiento, un ataque se había producido el mismo martes, que es este ataque que está anunciado el secretario de Guerra, Pete Hegseth. El anterior también fue anunciado ayer, pero se había producido el lunes. Esto implica que ya tenés 9 lanchas del narcotráfico hundidas desde el 2 de septiembre, cuando comenzó el despliegue militar de los Estados Unidos en torno al Caribe. Las primeras 7 lanchas hundidas en el Caribe, y ya tenés con estas confirmaciones las primeras 2 hundidas en el Pacífico. Esto señala varias cosas. Por un lado, que se está ampliando la operación. Por un lado, que no tiene que ver con Venezuela, ya esto al menos no en la costa del Caribe. Exactamente. Lo primero es que se amplía la operación. Lo segundo es que, como siempre lo planteamos, excede a Venezuela y al régimen venezolano. Y esto genera varios interrogantes, porque efectivamente, si nosotros vemos el tráfico de cocaína, que no es la droga más consumida hoy en Estados Unidos, hoy la principal amenaza tiene que ver con los opiáceos y principalmente el fentanilo. Eso ingresa directamente por vía terrestre a través de México. La cocaína... Y no sé si Canadá, ¿eh? Sí, un poco por Canadá, pero el grueso son... Hoy la principal actividad de los carteles mexicanos son las drogas sintéticas, empezando por el fentanilo, también la metanfetamina también, pero principalmente el fentanilo se produce en México, viene desde China el principio activo, y la verdad es que ingresa principalmente por vía terrestre a través de vehículos privados, más que nada. Ahora, la cocaína, que es obviamente aún algo de mucho consumo en los Estados Unidos, sí ingresa esencialmente por vía marítima, principalmente a través de estas embarcaciones, digamos, diseñadas por los propios narcoterroristas. Una parte va por el Caribe, ahora el grueso, está estudiado, va efectivamente por el Pacífico. Por eso muchos le decían a Trump, bueno, si vos lo que querés es frenar la llegada de cocaína, vas a tener que ir al Pacífico, porque es más por el Pacífico que por el Caribe. Por el Caribe, Venezuela es el eje principal. Por el Pacífico empezás a meterte con los carteles colombianos directamente. Ecuador y Colombia. Porque desde Ecuador operan los carteles que también son vinculados a Colombia. Por lo menos uno de estos 2 ataques fue precisamente en la costa de Colombia, justamente en un momento donde está creciendo la tensión entre el presidente Trump y el presidente Gustavo Petro. Allá Trump vuelve a decir: Petro es un matón, está favoreciendo a los narcoterroristas, y nosotros vamos a ir subiendo la presión, incluso con sanciones económicas contra Petro. Bueno, vamos a ver, pero me parece que esto marca que, más allá del objetivo de que Maduro se vaya del poder, que ese es un objetivo, hay una operación mucho más amplia que se va a sostener durante mucho más tiempo, y que veremos qué pasa si deja de ser todo esto en el mar y en aguas internacionales, que es el caso de estos 9 ataques, y empieza a cumplirse esa promesa de alguna forma de Trump de empezar a atacar por tierra, porque esto obviamente va a generar más tensiones. Pero estamos ante un mapa diferente, porque nunca antes habíamos visto este tipo de combate al narcotráfico, donde se está produciendo un hecho histórico en 500 años de historia. Por primera vez en público, el rey del Reino Unido, estamos hablando de, por supuesto, Carlos III, rezando en público en el Vaticano
con el Papa, con el jefe de la Iglesia Católica, con León XIV. Esto marca realmente un quiebre porque, claro, siglo XVI, 1500, Carlos VIII, entonces rey de Inglaterra. Hasta ese momento Inglaterra se regía por la Iglesia Católica y por lo tanto tenía una jefatura de la Iglesia que estaba residiendo en el Papa y en el Vaticano. Y en ese momento se produce el cisma de la Iglesia Católica, el cisma de la Iglesia de Inglaterra, con la creación de la Iglesia Anglicana, porque recordemos, se quería separar de Catalina de Aragón, su esposa, precisamente porque Catalina de Aragón no le había podido dar un hijo varón, es decir, descendencia. Se había enamorado de Ana Bolena, le pide autorización al Papa para casarse, el Papa se la niega, presionado por justamente el rey del Sacro Imperio Romano, que tenía muchísima injerencia sobre lo que decidía el Papa, y es entonces cuando él decide casarse igual. Enrique VIII, estamos hablando, el rey de Inglaterra, se casa igual con Ana Bolena y desde ese momento es excomulgado, rompe la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia Católica y se crea la Iglesia Anglicana, que tiene como jefe al propio rey de Inglaterra, hoy Carlos III. Por eso nunca antes se los había visto rezar en público. Es un acto de enorme simbolismo y que marca cómo Carlos III obviamente quiere mejorar las relaciones de Inglaterra y de la corona británica con el mundo, incluso con el mundo católico. Esto en la Capilla Sixtina está pasando ahora, es, insisto, un hecho histórico. Y es un hecho histórico además porque marca cómo Carlos III, que obviamente es un rey que llega tarde, después de muchísimos años de esperar obviamente que le tocara el turno con Isabel II de enorme protagonismo, quiere también empezar a dejar su huella. Y esta es una de las claves, me parece, lo que está haciendo este reinado de Carlos III, que es la búsqueda de ampliarse a otras religiones. Lo vemos con el Islam, por ejemplo, muy claramente muchas decisiones que ha tomado en ese sentido. Lo hemos visto también con el judaísmo y lo estamos viendo ahora con la Iglesia Católica, con una idea, me parece, de salirse de ese rol muy cerrado de ser sencillamente el rey de los británicos y el jefe de la Iglesia Anglicana, sino también tener un papel un poquito más amplio como lo estamos viendo aquí en el Vaticano.